Ahí está grabando. Ok. Voy a... Ya, Daniela. Partamos con planta profesora de recursos hidrobiológicos. Ya. Bueno, como acaba de decir el profesor, mi proyecto del RCA era sobre una planta procesadora de recursos hidrobiológicos. Esto es de harina, aceite de pescado en Puerto Montt, a la afuera de Puerto Montt, de la pesquera La Portada. Bueno, mi nombre es Daniela Yangapani. Buenos días ya, todos los presentes, profesor. Y como primera parte, no sé si pueden ver. Vemos la primera hoja. Bueno, no se pega. ¿Se pega? Si quieres yo te la comparto y tú... Sí. ¿Te gusta? Ya, mejor. Ya, descomparte, yo la voy a compartir, pues la tengo acá en el sistema, ¿vale? Para que no tengas problemas de conexión. Entonces deja de compartir la pantalla tuya. Sí, que no avanza. Más, Por eso, más que el... yo no tengo problema de avanzar, así que yo bajé tu presentación a la última que me enviaste. Ok. ¿Ves bien ahí? ¿Se ve bien la presentación? Si me Ya. dan el ok, aló, aló, aló. ¿Sí? Sí, ahí. Se ve bien, ¿cierto? Ya. Ya, Bueno, la primera parte ok. ya la voy a borrar. La segunda, Ujú. Ya, déjame. bueno, como primera parte tenemos los antecedentes. Esto se encuentra en la región de los lagos, la cercanía de Puerto Montt. Como ya dije, era una planta de harina y aceite de pescado. Tiene una capacidad más o menos de unas 60 toneladas por hora de producción de materia prima, porque son dos líneas, una que va hacia la harina de pescado y la otra que va hacia el aceite de pescado. Y un proceso más o menos de 15 toneladas por hora en la segunda parte. Bueno, como ya dije, su ubicación, esta es en la comuna de Puerto Montt, provincia de Yanquihue, está en el sector Salto Largo, como se puede ver ahí en el mapa, y es un área totalmente rural, aunque últimamente ha tenido más casas habitacionales, pero no son de gran número. Tampoco no tiene una regulación con un instrumento de planificación territorial, así es que es totalmente zona rural. La otra imagen, bueno, los organismos del Estado como competencia, primero nosotros obviamente tenemos que saber qué es la OAECA, que es la que pertenece a los permisos ambientales sectoriales. Y aquí estos, como sabemos, son autorizaciones que tienen como objetivo una protección ambiental y lo tocan permiso a estos organismos en el marco regulatorio. Y luego de esto, una vez que el titular obviamente ya presenta su RCA como es se revisan todos los antecedentes y obviamente cada organismo va a presentar diferentes observaciones. Como, bueno, yo no las tengo todas acá, pero ahí está el listado que estaba en la RCA y los que detallé principalmente, los principales pronunciamientos fueron primero del Servicio Nacional de Pesca. Sus observaciones eran que las concentraciones eran de sólidos suspendidos totales, era aún
mayor a la que estaba dentro del marco regulatorio, ya que ellos decían que iban a tener un efluente al río, en este caso en el río Gómez, de 332 miligramos por litro más o menos, pero el máximo permitido es de 300. Así que le dijeron que tenían que regularizar esa parte y también el límite del oxígeno disuelto eh, al receptor, en este caso, como dije, el río Gómez, para la descarga de su río. También corregir el punto de muestreo porque ellos indicaban ciertos UTM, pero en realidad después mostraban un mapa y era otro. Así que, y ahí había también un asunto de fluente y y de caudal, que había una diferencia grande, así que ellos tenían que corregir todo eso. Lo otro era que tenía que tener constantemente un monitoreo, ya que era como zona rural muy poco intervenida, así es que tenía que tener una autoridad competente siempre dispuesta a cualquier problema. El otro que quise destacar es la subsecretaría de pesca y la tengo en un color diferente porque esto no otorgan permisos sectoriales, pero sí realizan observaciones. En este caso, el impacto real del informe que ellos presentaron era eh, deficiente, sobre todo en la parte de la biota, porque parte de la construcción y el caudal, como mencioné anteriormente, hacía que el río suba con mucha temperatura. De eso por los ríos. Así es que ellos también dijeron que tenían que cambiar toda esa parte. Bueno, eran varias observaciones, pero yo estoy nombrando las principales. El otro es de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, más que nada mejorar el plan de medidas de mitigación, de prevención, reparación, compensación durante todo este proceso y también cuando falle, porque ellos tampoco habían considerado mucho cuando no, el proceso no se da de manera normal. Y todo esto siempre sujeto al Decreto Supremo 90 y también para todos los efluentes ya que también había otro en que superaban la norma porque ellos decían que eh, superaban más de los 233 litros por segundo para los efluentes y ellos también era superior su descarga, así que todo eso también tenían que regularizarlo y que también el derecho de agua que ellos tenían no era el apropiado porque tenían como no consultivo y tenían que cambiarlo a consultivo. Por lo tanto, como no correspondía, también tenían que cambiar todo este derecho de agua y la Dirección General de Agua también hizo esa mención. Así es que todo eso tuvieron que arreglarlo después. Y sobre todo que las aguas servidas y los vapores condensados iban como todos juntos. Al final se paraban en las dos líneas, al final del proceso se juntaban en el fluente y eso también tenían que regularizar. Y lo otro era de la Dirección General de Aguas, más que nada ellos veían lo del cambio consultivo y también que la planta también superaba lo que era el dióxido de azufre. Así es que tenían que señalar bien la dispersión, que también tenían problemas con eso, con la parte de los efluentes, modelamiento, aparte tenían mal puesto geográficamente los UTM. Así es que le dijeron que habían huertos agrícolas cerca, como era una zona rural, más o menos unas 12 casas habitaciones y separadas con grandes tramos, había problema de que podían haber contaminación de agua superficial y subterránea. Así es que también que tenían que arreglar todo ese panorama. Y también, eso lo dijo también la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, también lo nombró, y también la Secretaría Regional Ministerial de Salud dijo que tenía que incorporar un tratamiento de exploración a los efluentes, ya que el trío fluorocarbono tampoco no lo tenían considerado. Así es que toda esa parte de las disposiciones finales tenían que arreglar. La municipalidad también la tengo noción porque tampoco dan permiso sectoriales, pero sí observaciones. Tuvo varias, pero más que nada en la disposición final de los lodos y los rieles, ya que, como lo dije anteriormente, habían varias dudas y fallas como en, en direcciones, en temperaturas que no, eran bien eh,
no sé, estaba como desordenado la primera parte. Así es que ellos tenían que arreglarlo, todo el programa de monitoreo, los de los UTM y todo eso, tuvieron que arreglarlo. Eso principalmente, y sobre las aguas servidas, ya que, como dije, superaban, hacía que el río iba a subir en ese tramo mucho la temperatura. Y que tenían que considerar también una planta de tratamiento, un pretratamiento antes de ser descargado al río, ya que prácticamente era un río, no sé, de aguas prístinas, porque no había mayores intervenciones para ese año, que fue el 2005. ¿La siguiente? Bueno, el impacto que generó este proyecto, obviamente, como sabemos, está todo hacia generado por el artículo 11 de la Ley 19.300, General de Base del Medio Ambiente. General, los puntos son los que se ven ahí: pérdida de suelo, emisión atmosférica de olores, pérdida de vegetación y fauna, niveles de ruido, proliferación de vectores sanitarios, contratación de mano de obra local. Esto se refiere al reasentamiento que exige el artículo. Y también paisaje estética, alteración en el patrón de drenaje, captación de aguas de enfriamiento, descarga de fluente, alteración de sitio de interés histórico-cultural. Bueno, yo tengo en amarillo las principales impactos que se generan dentro de la zona. Bueno, estos, como son provocados directa o indirectamente, determinó todos estos impactos significativos. Y principalmente está lo que ellos iban a remediar en la pérdida de suelo. Ellos decían que iban a humectar el suelo. Así es que cada vez que, en la parte de construcción y de obras, porque es un área, como dije, muy rural, y donde no pasan muchos vehículos, tampoco el camino es tan ancho, por lo tanto ellos había mucho polvo en ese tiempo. Bueno, no sé ahora, porque no, dentro de las actualizaciones no decía si estaba pavimentado o no, pero ellos tenían que acordar pavimentar el lugar, así que deberían haberlo hecho. Y porque genera mucho polvo, por lo tanto tenían que humectar constantemente, por lo menos 3 veces al día, si es que pasaban muchos camiones, camionetas. Y ya que dentro de las consultas que se le hizo a la población, bueno, tampoco no contestaron muchas, pero sí casi todos comentaron esa parte, que iba a haber mucho polvo cada vez que pasaran ¿cómo es que se llama? Los camiones. Y ya que en ese tiempo también se estaba construyendo lo que es ahora Rex, cercano ahí. Así es que también, como ya tenían problemas con ellos no querían volver a tener este tipo de conflictos con la empresa. Bueno, la operación también de los filtros, porque ellos tenían un filtro de manga. En este caso eran 2 mangas para las dos, para la harina de pescado y para el aceite. Y aquí esto era el impacto más grande que iban a tener, porque ya es de la parte industrial. Así que las partículas en el sector, esto obviamente iban a crecer, pero como es un lugar súper rural, el impacto no iba a ser tan grande, pero sí algo que es bien considerable, y el cambio que iba a haber en el lugar. Sobre todo en la parte de enfriadores también, porque ellos iban a intervenir el río, porque para enfriar su proceso iban a sacar mucha agua del río. Por lo tanto, la parte de consuntiva y no consuntiva también era importante, como las observaciones que se le habían hecho anteriormente, al igual que los UTM, porque ellos decían, no, vamos a sacar agua de esta parte, pero en realidad era de otra, y eran varios tramos más adelante. También, bueno, la expulsión del aire sobre las techumbres de las casas, también las calderas que iban a ver en el lugar, era como el impacto grande, sobre todo paisajístico también. Y por lo tanto, ellos dijeron que lo iban a remediar con una certificación diaria, un monitoreo constante para todas estas medidas. La parte del ruido igual la tengo considerada, porque ellos decían que dentro obviamente en un lugar totalmente tranquilo se nota una empresa industrial. Por lo tanto, ellos decían, no, ¿saben qué? Nosotros vamos a instalarnos acá y es un lugar sellado. Por lo tanto, ellos pusieron aislamiento dentro de toda la empresa, y se iban a disminuir los ruidos, que iban a ser no más de 40, 50 decibeles, y aún más en proceso como de alta producción. Y cuando sea un proceso de baja producción iba a ser mucho más bajo que eso, porque eso también lo dijo
las personas que habitaban en el lugar, la junta de vecinos, recuerdo que había un club deportivo igual que hizo menciones y habitantes de la zona. Y también el otro impacto grande obviamente sobre el río, sobre la biota, los animales, sobre todo el huillín, que es, eh, es un animal que se encontraba en peligro, por lo tanto ellos necesitaban la misma persona también dijeron el impacto y por lo tanto ellos también en ciertos meses del año, que iba a ser en, en agosto y en octubre, iban a prohibir la intervención en el río. Y lo otro, me queda, la alteración del patrón de drenaje, bueno, ellos más que nada dijeron que iban a descargar no de manera constante. Por lo tanto, ellos necesitaban también para el enfriamiento, tuvieron que desviar un río. Y eso también provocó un impacto muy grande sobre la zona, pero bueno, dentro de todas las fiscalizaciones y monitoreos que se le hicieron con los años posteriores, no hubo mayor problema. Nunca la RCA se la aprobaron, después se la actualizaron. Así es que desviación del río no tuvo mayores problemas, no sé ahora, porque la última vez fue el 2015 la revisión que se le hizo, ya han pasado 5 años, pero eso es lo que pasó en ese momento. Bueno, como dije, la captación de aguas de enfriamiento y la descarga de fluente, que era como lo más importante, porque iban a poner rejas dentro de su tramo de descarga para marcar dónde iban a hacer la descarga, iban a poner un pretratamiento, pero a pesar de todo esto, igual aumentaba la temperatura dentro del lugar, pues, y toda la biota, todo el ecosistema ictio igual se veía bastante influido. Y alteración de sitios de interés histórico y cultural no había mucho porque dentro de toda la investigación que se hizo previa antropológica no hubo ninguna manifestación, no encontraron nada arqueológicamente y tampoco había como un arraigo patrimonial porque igual eran muy pocas personas. Así es que en esa parte no tuvieron ningún problema. Así es que obviamente ellos dijeron, si encontramos algo, nosotros tenemos como un plan de, no sé, de monitoreo o qué hacer. Pero hasta ahora no tuvieron ningún problema con eso. El siguiente, profe, por Voy. Bueno, el área de influencia, que es la parte detallada de lo que es el impacto, como se puede ver ahí, se encuentra la pesquera, abajo está el río Gómez y en la imagen de abajo es cómo se acumulan todo esto, cómo tienen los peces, lo que pasan a harina y aceite de pescado en este proceso. Bueno, principalmente esta área de influencia nosotros sabemos que es dentro de un espacio geográfico, que el que está ahí, que existen elementos naturales, socioculturales, que siempre deben ser considerados, porque así se va definiendo lo que es el proyecto en sí. Y obviamente esto va todo relacionado con el artículo 11. Así es que principalmente estaba la calidad de aire, porque el nivel basal obviamente se iba a aumentar en la zona, sobre todo de gases y olores, pero en el terreno era muy bajo, porque era como se ve ahí, es tan aislado, no iban a tener mayores problemas. La calidad obviamente de las aguas superficiales, también sobre todo en el río Gómez, que es el caudal que pasa ahí, no superaban según ellos las concentraciones, aunque sí se le hizo la observación que lo hacían, pero posteriormente no superaban la norma de calidad de aguas para riego en este caso, sí, a excepción del sodio, y ellos también tuvieron que incluir posteriormente un tratamiento en eso. El drenaje de la superficial, también en la extracción de agua para enfriamiento era del área de, como se ve en el tramo de ahí, en el cauce, porque estaba limitado, porque habían puntos de captación y era no constante, así es que era un tramo que ellos tenían que arreglar igual con los UTM y sobre todo también en el uso de suelo, ya que este es un terreno como de 11 hectáreas y media más o menos. Y en general, para las obras de edificación y todo, utilizaron
menos de 3 hectáreas, así que tampoco era tanto. Y como se pudo ver ahí, se nota alrededor un borde que es de, de árboles. Se hizo como un cerco de árboles alrededor para no influir con todo lo que es el área paisajística ni intervenir tanto, así que más o menos de unos 10 metros de alto era mínimo que ellos propusieron de que iban a construir y constantemente iban a resguardar el lugar y también que no ingresaran animales de la zona, porque como se puede ver hay un bosque bastante grande, así es que en eso igual iban a tener mucho cuidado. Y por eso era importante en esta parte del área de influencia. Como dice ahí en la fauna, la alteración y destrucción de la vegetación, sobre todo del huillín o nutria de río, como dije anteriormente, que es el Dantra provocax, así es que era una especie vulnerable para la zona. Y también, como dije, una infraestructura vial porque necesita camino secundario, sin necesidad de monitoreo porque, como se puede ver, era solamente carretera de ripio. Por lo tanto, ellos no podían eh, en ese momento como tener una solución inmediata. Lo único que dijeron, vamos a humedecer el camino cada vez que pasa un camión y con monitoreo constante. La siguiente, por favor. Bueno, esta la parte de la línea base. Esta se encuentra, como dije anteriormente, la parte, obviamente se separa medio físico, biótico, humano construido y elementos artificiales naturales y área de riesgo de contingencia. La primera parte es de clima, metodología, agua, suelo, geología y morfología y de ruido. Se centra principalmente en que se encuentra esto en una olla hidrográfica, como se puede ver, del río Maullín, y tiene una subcuenca, en este caso, que era el río Gómez. También un clima como el que tenemos acá, templado, lluvioso, cálido en algunas áreas también se dieron cuenta, y con rasgo de clima mediterráneo. Así que por eso también era importante la parte de la temperatura. Bueno, la cuenca del río era de 4.000 kilómetros cuadrados más o menos, y un régimen de unos 100 metros cúbicos por segundo. Y también la parte de medio biótico, en la parte de ruido, como dije, no superaba los 40-50 decibeles, y en el medio biótico también no, en la parte de la vegetación no, porque cuando ellos se instalaron era como una pampa, así que no era tanto lo que iban a intervenir, y esto está dentro de una depresión intermedia, así que está entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Así es que la biota y la fauna, el huillín era el más afectado, con los peces también del río, y también lo que se ve en lo que es el bosque, que es un bosque valdiviano, como, bueno, está muy cerca de Puerto Montt, así que todos sabemos las características que tiene, y también dentro de estas características que tengan de suelo añade, así que no de muy bajo drenaje, así que por eso la contaminación de agua subterránea era muy importante, como tenía bajo drenaje, tenía mucha contaminación superficial, si es que todos estos efluentes quedaban ahí mismo en, la, en las emisiones que se puedan provocar dentro de la empresa. También, bueno, había una abundancia de peces y algas dentro del río, sobre todo ya que tiene bosque sudamericano, y la calidad como de aislamiento de estos bosques, que también se puede ver en la fotografía anterior. Ya en la parte humana y construida, que se refiere a población, actividades económicas, infraestructura, la población, bueno, obviamente este era del 2005, así que la referencia era del censo 2002. Incluso cuando se hizo una actualización seguía siendo del 2002 la referencia de población. Bueno, la población urbana de la zona ya pusieron la de la región, y ya así es que la rural la asociaron a 20.000 personas, pero ahí dentro del área de construcción no era más de 12 casas, unas 12 familias, no más que eso.
y la fuerza laboral también de la región pusieron la referencia, eran de 28, más o menos que pertenecía al un porcentaje de 28. Y de infraestructura, obviamente, ya lo dije, no había muchas casas, como era rural, las calles eran todas de ripio, y los elementos artificiales naturales que se refieren a patrimonio cultural y paisaje, ya igual no existía una relación con el medio cultural, tampoco con materiales arqueológicos, no, y dentro del paisaje era como una cordón montañoso. Así es que no habían relieves abruptos, era como solamente una pampa y ellos se instalaron. Y así como inmediato no habían relieves muy que se notaran o que haya sido intervenido. Y tampoco tenían la parte de área de riesgo, no tenían problemas de riesgo de inundación, de erosión tampoco. Tampoco estaba sometido a que pueda haber una avalancha ni movimientos sísmicos. Y de riesgo antrópico era según la CONAF también, para esos años dijeron que no había un riesgo alto, porque históricamente no habían tenido incendios dentro de la comuna, así es que no, también era de bajo riesgo. Claro, perfecto. Bueno, lo que es el análisis en sí de esta RCA, bueno, ya como dice ahí, dice RCA del año 2005, con una revisión por un ampliamiento que ellos solicitaron. En todo lo que se puede ver acá fue el año 2013. Bueno, yo lo revisé y me di cuenta que prácticamente era lo mismo. Perdón. No hubo mucho cambio dentro de la revisión y lo que se solicitó. Lo que sí pavimentaron dentro del área, no así en el camino que para llegar, así que no sé si hasta ahora eso ha cambiado. Y se le hizo una revisión también, la última, el año 2015, donde se dieron cuenta que cumplían con todas las normas, pero todas las normas para el año 2005 prácticamente. No hubo un mayor fiscalización y, por ejemplo, las guías no aplicadas porque en el año 2005 no existía. Así es que lo ideal, según a mi parecer, era poder actualizar toda la información base, porque era lo mismo prácticamente, o sea, pasaron 8 años y tenía la misma información. Y esto todo se encuentra dentro de la página del CEA. Bueno, como dije, ya se aprobó su RCA para el año 2013 después de la ampliación, sin mayores, obviamente, antecedentes actualizados. Por lo tanto, ninguna guía de evaluación o que yo haya visto que se le haya aplicado con mayor esmero lo único que se le dijo que el huillín, en este caso, que era un animal que presentaba como una relevancia entre la zona, no tenía grandes cambios y lo asociaron como a otro, como, no a la planta en sí. Igual que en el río, aunque se subió la temperatura, como era un tramo no muy grande, como era corto el de intervención, para el caudal y para el tramo general que tenía el río, tampoco se lo asoció como la culpa, así que no fueron como en esta parte muy, no sé, en la parte de la fiscalización y monitoreo no tan constante, o sea, tampoco se le exigió mucho. Y lo otro es que en la parte de las emisiones de SO2, también existe una normativa nueva, que tampoco se les fue aplicada, como estaba dentro de los parámetros, ellos siguieron teniendo las mismas mangas que tenían del año 2005, no muy actualizadas. A lo más algunos la maquinaria fueron renovando, pero no, en la parte de emisiones tampoco se le puso mucha atención. Así es que se les sugiere, incluso lo puse yo en el documento, un plan de seguimiento de diferentes tipos de variables, la parte física, biota, la atmosférica y todo, porque es una parte bien rural y se nota, aunque ellos hayan puesto alrededor un cerco de árboles, se nota que están ahí. Y la siguiente, que con referencia a las normas y guías, bueno, ahí se pueden ver todas las normas y artículos que encontré dentro de la RCA. No las voy a nombrar a todos, pero
están ahí, mayormente eran obviamente la ley de bases, de la evaluación de impacto ambiental, también lo que tiene que ver con la parte de pesca y acuicultura, eso igual, bueno, dentro del análisis anterior tampoco se le fueron aplicadas las nuevas normativas ni los nuevos reglamentos que tiene la industria acuícola. Así es que igual ahí faltaba más intervención de las exigencias que se le dé a la empresa. Y en general, reglamento de condiciones sanitarias, como que ellos fueron como donde más se les puso énfasis. Así que las normas y guías del SEA son, o sea, esas son las normas que a ellos se le exigieron, y yo puse ahí las guías que se le pueden implementar al proyecto, pero no fueron, no se les fueron exigidas. Principalmente las guías de impacto de elementos al medio ambiente, obviamente de aire, suelo, fauna, también de los recursos naturales, lo que tiene que ver con la descripción del área de influencia, porque igual faltaba como un poquito de más detalle, porque era muy somera la información que daban, y también los de asentamiento y comunidades humanas, porque prácticamente ellos tenían información del 2002, hace, ¿cuánto? 18 años, así es que faltaba ahí un poco de actualización, porque puede que haya aumentado ahora, pero ellos seguían nombrando 12 casas habitaciones dentro de la zona. Y, y en esa parte tampoco pusieron mayores detalles. Así es que todo lo que tiene que ver con el artículo 7, en este caso del reglamento del SEIA, y también el valor paisajístico de la zona, obviamente de alteraciones significativas, en las magnitudes, las duraciones y los valores generales, y sobre todo la parte turística que tampoco menciona si existe en la zona, porque no, esto va con referencia al artículo 9 del reglamento, pero eso era como lo que consideré que faltaba y se le podría incluir. En la siguiente imagen tenemos que es la identificación de metodologías de autores. Bueno, estos antecedentes, toda es información bibliográfica y lo hizo la consultora Proambiente de Ingeniería y Servicios. En esta parte, la primera imagen es la metodología de proceso de construcción. Ahí solamente nombra la parte de la fauna y las mediciones que se le hicieron. Ahí donde encontraron que el huillín era un animal como de riesgo, y por lo tanto el organismo competente en este caso era el SAC. Y en la siguiente era la metodología durante los procesos de operaciones. Obviamente aquí las aguas superficiales, tenemos el valor paisajista, la parte de drenaje y de aguas y de suelo. Y ahí se nombran todas las metodologías que aplicó esta empresa, que después fueron fiscalizadas por otro laboratorio y prácticamente confirmaron lo que el Proambiente había dicho anteriormente. Y eso, muchas gracias. Gracias, Daniela. Un poquito, déjame. Ay, sí. No sabía si tenía el micrófono abierto o tenía el micrófono apagado, tenía abierto. Ya, Daniela, gracias. Bueno, le damos la bienvenida a los compañeros que se unieron al transcurso de la presentación. Dejo primero, como siempre, la palabra a ustedes para consulta, duda, opinión con respecto a lo que presentó Daniela Giancapani. Por favor, lo dejo a ustedes y después opino yo. No sean tímidos, chiquillos. Opiniones o preguntas, lo que sea. ¿Ninguna pregunta? Bueno, voy a partir yo, Daniela. ¿Me escuchan, no es cierto?
Sí, profe. Ya, voy a partir yo y después si los chicos se animan a alguna opinión. Bueno, primero decir que este territorio, como tú bien nombraste, de la cuenca, pertenece a una gran Hidrográfico del río Maullín. hidrográfica, claro, del río Maullín, que es bien interesante, y también se lo digo, chiquillos, a ustedes, porque aquí toca un territorio donde muchas comunidades o a veces eh, evaluadores de impacto ambiental consideran áreas de influencia más allá del territorio, a lo mejor de impacto significativo que pueda tener este tipo de proyectos. ¿Por qué lo digo? Porque como bien nombró Daniela, es un área de la cuenca del Maullín, la cuenca del Maullín es una de las más importantes de la región de los lagos, y obviamente todo lo que pueda suceder en ese territorio, para algunos puede decir que lo que pueda ocurrir dentro del río Gómez, que es uno de los tributarios del río Maullín, podrían afectar obviamente un área de influencia más lejana como el río. Y en este caso el río Maullín hoy día ha tomado una particularidad bien importante debido a que hoy día es santuario de naturaleza. Antiguamente tenía una área de protección también por parte del Ministerio del Medio Ambiente como sitio prioritario, y hace que los proyectos que puedan influir en ese río puedan afectar o tengan que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental proyectos dentro del área. Entonces, yo recuerdo en este sector que eh, hoy día el río Gómez está siendo un río muy solicitado para descargas de proyectos. Tu proyecto 2000, si mal no recuerdo, 5. 2005, 5. 2005, Sí, la hoy última día, revisión que se le hizo fue como 2000, de registro histórico hasta el ajá, 2015 y de ahí no hay más. ya, correcto. Lo interesante es si es que alguna vez a ustedes toca este tipo de proyecto, obviamente hay que revisar, si me toca hacer un proyecto 2020, 2021, hay que revisar las diferentes resoluciones de calificación ambiental que pueden haber dentro de este río. Por ejemplo, ¿por qué lo nombro? Porque hoy día el río Gómez está siendo tan influenciado por otro tipo de proyectos industriales y también hoy día está siendo y está aprobada la descarga de declaración de impacto ambiental de las 30.000 viviendas que tiene Puerto Montt, las 30.000 viviendas que se proyecta construir ese Puerto Montt hacia el lado, digamos, camino a Chiloé. Chinquihue Alto, digamos, todo ese sector donde están las casas que fueron polémicas un par de años atrás, y muchas personas no querían contaminar uno de los esteros que pasaban por ahí, que era el estero Trapén. Bueno, el estero Trapén también es un tributario del río Gómez y finalmente la empresa inmobiliaria buscan un receptor de agua mucho, con mayor caudal, el río Gómez lo tiene, y por lo tanto hoy día el río va a ser intervenido también por este tipo de proyectos, donde deberían tratarse las aguas, obviamente, de la comuna. ¿Por qué lo nombro? Porque cuando ustedes hagan este tipo de proyectos tienen que visualizar la cantidad de proyectos que pueden estar influenciando, la carga ambiental que puede tener este río y cómo pueden tener una magnitud con respecto a entender que si yo vuelvo a colocar o a ocupar sus aguas o a liberar agua dentro de este río a través de una descarga, puede impactar negativamente o hacer un impacto significativo. Por tanto, hay que considerar la suma de las partes de los diferentes proyectos en mi proyecto que yo quiera realizar, no solamente el impacto puntual específico del proyecto, por ejemplo, este de industrial, sino también lo que podría impactar con otro tipo de proyectos. Lamentablemente aquí el que paga los platos, el pato dice, el que llega último. Por lo tanto, si es que el río está tan intervenido y tiene parámetros que están normados, y si yo le agrego un nuevo parámetro o un nuevo fluente a este río, obviamente puedo hacer una modificación y obviamente el impacto puede ser mayor. Por lo tanto, la sinergia de proyectos, que es un tema que está recién como estudiándose en el servicio de evaluación ambiental, o sea, no es que recién, digo, está dentro de la ley del base del medio ambiente, pero como impacto, digamos, está hoy día
discutiéndose cómo la sinergia de proyectos podría ocasionar un impacto significativo dentro de un territorio. Por lo tanto, este estudio que presenta Daniela nos muestra esa característica, ¿ya? De que hay un territorio específico, en este caso el río Gómez, que está siendo intervenido, pero también no hay siempre hay que tener en claro que hay que considerar también dentro de la influencia los proyectos que puedan venir. Y lo otro, yo recuerdo en el caso del proyecto, no, este proyecto fue un proyecto más antiguo, pero el proyecto más actual que me tocó revisar varias veces con respecto a la vivienda, muchas personas decían que la influencia de la descarga de las viviendas, de las aguas tratadas de la vivienda, las 30.000 viviendas del Puerto Montt, iban a cocinar un daño ambiental a Maullín, al río Maullín. Bueno, eso está en discusión, muchos plantearon que dentro de la influencia del río Gómez era hasta el río Maullín. Bueno, el SEA lo desestimó, estimó según características técnicas, que ustedes también lo invito a revisar ese proyecto en algún momento, por qué descartan o por qué delimitan que el área de influencia no es eh, tan allá, digamos, de lo que se planteaba por algunos organismos públicos o la opinión especialmente de las personas, que generalmente las comunidades establecían que el impacto al río Maullín puede ser establecido por proyectos a lo mejor más lejanos, pero por ser un río podrían llevar aportar algún elemento, nutriente, contaminación, químico, etcétera, lo que sea, dentro de esta área protegida. Entonces, eh, este río Gómez, yo lo invito, chiquillos, profesionalmente, de que ustedes puedan eh, tenerlo como un área de estudio a considerar para poder entender un poco la variabilidad de proyectos que han habido allí y los impactos que puedan tener, ¿ya? Eh, no, bueno, en ese tiempo, Daniela, al parecer el tema de tampoco el Monteverde fue un tema, ¿no es cierto? Por lo menos lo que tú No descubriste. tuvieron ningún problema de asentamiento ni nada. Bueno, es que igual las pronunciaciones fueron muy bajas porque los habitantes eran muy pocos. Ujú, Así ya, es que no tuvo tanta intervención en esa parte o de comunidades indígenas, tampoco no tenían un organismo territorial, era inexistente, era todo rural. ya, correcto. Así es que, o sea, eso fue conveniente para la empresa. Pero lo que decía usted igual, así como para quedar, porque me di cuenta que en todo el análisis y monitoreo que se le ha hecho solamente nombran el tramo que es intervenido, de Ujú, tal parte a tal parte. ujú, Pero claro, para atrás viene o hacia adelante todo más empresas, pero no, dijeron, no, este cumple, está listo, pero no ven la suma. Eso es justo lo que decía usted. ajá, Solamente analizaron el tramo y cumplía con todas las. Y yo creo que quizás por el nivel de monitoreo y a lo más le decían los riles, los tratamientos que se le pueden hacer correcto. antes de la Ahí, descarga. y ahí, claro, ese análisis que tú puedes hacer, el análisis como crítico, es que a lo mejor en ese tiempo las modelaciones o los análisis técnicos Ujú. que se hacían en ese tiempo no eran los más adecuados a lo que debería exigirse el día de hoy para un proyecto de estas características. No, Entonces, incluso así ujú, le dijeron que estaba mal hecho ¿cómo es que se llama? La parte de área de influencia o las cantidades que ellos podían, ¿cómo es que se llama? De los parámetros que se le ujú, mide, ujú, incluso ahí estaban errados. Aún en ese tiempo ellos igual le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienen que arreglar todo su sistema de mitigación y tratamiento porque no, es muy precario. correcto, correcto. Lo otro, Daniela, consulta. Bueno, este sector es un nombre que se ocupa mucho el día de hoy, pero no está escrito por ningún lado, pero se sabe y se utilizan por varias partes de Chile como zonas de sacrificio, ¿ya? Eso no está Ujú. establecido en la ley del base del medio ambiente, en ninguna parte, pero ustedes saben que es un concepto que hoy día se ha acuñado y se ha establecido principalmente en territorios más impactados. Este territorio de Puerto Montt, principalmente lo que es la parte urbana, donde se proyectó después del terremoto del 60, se proyectó todo el barrio industrial de Puerto Montt hacia fuera de Puerto Montt, pero más cercano al radio urbano, y hacia Chiloé empezaron a aparecer varias industrias. Rexin, tú nombraste, había otros Ujú. tipos de proyectos donde las comunidades de ese territorio han sido súper
han sido súper críticas, digamos, al sistema ambiental debido a que estos sectores han sido muy impactados, ¿ya? Entonces, más la suma de este proyecto, más otros proyectos de algas que hay en ese sector, más este proyecto de las viviendas, está, bueno, dentro de la influencia de uno tan cercano el tema de la empresa Cementos Melón, está unos proyectos de vertedero industrial en el sector, por lo tanto hay una suma de proyectos, digamos, de impacto ambiental que hoy día le han llamado algunos más la zona de sacrificio, ¿ya? No sé, en ese Ujú. tiempo tú pudiste captar eso o dentro de la participación ciudadana o no era tan relevante en el No, año que tú planteaste. solamente ellos nombraron, en esta la consulta fue a personas, recuerdo la junta de vecinos y un club deportivo. Ya, No, y fueron muy pocas. Y ya. ellos a lo más dijeron, no, es que no queremos este ruido, no queremos porque se va a ver, no sé, se va a ver intervenido el paisaje. Ujú, Pero no dijeron en ese tiempo, que fue el 2000 antes, porque esto fue el 2005, las consultas se lo hicieron antes, claro. como el 2004, mediados del 2004, Ujú, ninguno nombró o como que ellos no tenían proyectado como lo que se le iba a venir, no, ujú, ninguno. Dijo, mm, ¿saben qué? Acá pueden quizás poner un reglamento aparte que no supere tal y las otras empresas claro. sí. Pero ahora último, por eso yo decía, la parte de las consultas que se le hicieron en ese tiempo, faltaba una actualización completa, porque me imagino que en 8 años, ¿cómo no habrán superado las 12 casas en el lugar? No, claro. Sí. Así es que, más que nada, para que no exista ese conflicto de sociedad y el avance del país que siempre Ujú, existe, sobre todo esta empresa, esta activista, qué sé yo, que se aprovechan de las zonas rurales, ujú, aisladas sobre todo. correcto. Bueno, sí, como digo, es una zona bien característica, análisis de estudio, digamos, ¿verdad? Para ustedes como profesionales en el futuro, no digo no para ahora, sino para el momento, a lo mejor sus tesis, a lo mejor quieren hacer un análisis más específico y estudiar un poco lo que está ocurriendo en esa zona, sería interesante, ¿ya? Debido la gran intervención que ha habido en los territorios. Lo otro interesante, chiquillo, es el tema indígena. Bueno, ese tiempo todavía no estaba claro en la Ujú, consulta indígena, pero para que ustedes sepan, toda la provincia de Yanquihue, a esa fecha no habían comunidades o loncos, digamos, que son las autoridades ancestrales dentro de los territorios. Hay algunos, para que ustedes sepan, en la provincia de Yanquihue, algunos huerquenes, particularmente, que son en el sector de Calbuco, vía Calbuco, Pargua, por ahí está ujú. un huerquén que ha hecho también, y si no me equivoco, es representante de la Comisión de Uso Borde Costero Regional, no sé si hasta la fecha Hacia será. San Juan de la Costa igual ellos están mucho más preparados que toda la otra zona. De hecho, bueno, nosotros igual acá dentro de las organizaciones hemos acudido a ellos en la parte de protección ambiental. Ujú. Claro, entonces, claro, efectivamente, lo que tú dices, donde hay más desarrollo de comunidades, de pueblo originario, la provincia de Yanquihue ha sido baja, no es tan alta, ya no están tan organizados, pero sí está la provincia de Osorno, ahí está la mayor cantidad Ujú, de comunidades y pueblo originario, donde están muy desarrollados, donde tienen mucha participación, donde hay autoridades ancestrales eh, muy marcadas, digamos, en esos territorios, por Río Negro, San Juan de la Costa, Purranque, o parte de Osorno, Urbano, que también han aparecido comunidades, Puyehue, y también el lado de Hornopirén, también hay comunidades que están más organizadas. Pero en la provincia de Yanquihue, ahora último han aparecido algunos loncos, como Eric Vargas en la comuna de Puerto Montt, o como le decía yo, en el sector de Pargua, eh, está otras personas, pero no ha habido una participación tan activa ya en la provincia de Yanquihue, pero sí lo son tanto para Osorno, provincia de Osorno completa, Hornopirén, digamos, Palena, Futalufú, no es tanto el desarrollo, a lo mejor sí me puedo equivocar, a lo mejor no he estado, pero no es tanto no, la región, lo que claro. pasa aquí es que existen, pero son recientes y por lo Mm, menos lo que hacemos nosotros acá es acudir a otras comunidades correcto, claro. para ver lo de la protección, para ver cómo hacerlo.
Ujú, Pero de todas maneras acá por lo menos hayan 3 proyectos que se han bajado por las comunidades. ujú, sí, principalmente acuícola. Sí, la Sí, mayoría, sí, la incluso mayoría. mineras. Eh, correcto, pero minera de extractivista o son permisos mineros. No permisos acá en el sector de Pichicolo, sí hicieron estudios y se dieron cuenta que, claro, algo podían sacar. Y ellos estaban Ya, pidiendo los permisos ya y se les ya, prohibió porque toda esa zona, incluso enfrente, así uno cruzaba la carretera y había una comunidad indígena. correcto. Ya. Bueno, ¿por qué lo nombro esto? El tema de las comunidades, debido a, insisto, porque ustedes toman este tipo de proyectos, las comunidades están súper empoderadas al día de hoy, el impacto, digo, para ese sector donde tú estás tomando, Daniela, lo que tuviste, el año que tuviste, no es tanto el impacto que hoy día lo tiene, ¿ya? Y hoy día las comunidades están súper empoderadas, y todo lo que puede ocurrir en esa zona mal llamada de sacrificio, que es de saliendo urbano de Puerto Montt hacia Pargua, una zona donde hay muchas comunidades organizadas, civil especialmente, donde provocan un dolor de cabeza a los titulares que quieran hacer un proyecto y también dolor de cabeza a autoridades que tienen que tomar decisiones con respecto a este tipo de proyectos, ¿ya? Pero eso como antecedente. Entonces, tú dijiste que Monteverde no lo toman, el río Gómez, ¿cierto? Área de No, influencia. tampoco, ni en la actualización del 2013 tampoco lo consideraron, Ok, porque siguieron considerando los mismos habitantes en realidad. ok. Ya, Daniela, eso. No sé si hay alguna consulta, chiquillo, o vamos con la próxima presentación. ¿Algo más que aportar, Daniela, o para terminar? Daniela, no sé, o No, Guido, o ya era Sebastián. suficiente tiempo he Profe, ocupado de lucha. Ya, sí, yo tengo una duda, ya, Daniela. no sé si se Daniela, escucha. sí se escucha bien. Yo tengo una consulta, no sé si existe ahí en el proyecto alguna justificación de por qué siempre se realizan empresas en ese lugar, porque siempre hay varias empresas ahí ubicadas como proyectos, pero no Ujú. sé si existe alguna justificación que les permita, no sé, que tenga alguna característica en especial. Daniela, si tú Lo quieres que contestar. ellos decían, por lo menos lo que vi yo, era, o sea, no una justificación, pero sí estaba como la intervención, el comentario, era de que, o sea, si ellos intervenían, el impacto no iba a ser tan grande porque era tan aislado, sobre todo en la parte de atmosférica y de emisiones, no iba a ser tanto. Así como de las emisiones eran bajas y el área era como súper amplio, no existía como, no sé, no si se ponen en Puerto Montt, obviamente si yo me pongo en una empresa, el nivel de concentración de contaminación va a ser peor, el riesgo para las personas. En ese caso había como, tan aislado, es como un área bastante rural, muy rural, y no, las intervenciones que pudieron hacer las personas fue baja, así es que no había tanto como la contra de una población que se vaya a la empresa, así que no tenían como problemas en ninguna parte, tampoco el área patrimonial no era inexistente, el tramo era muy corto que iban a intervenir, tampoco era un periodo constante, ellos dijeron que habían 2 meses donde no iban a haber descarga y solamente con transportar en bins hacia otro lugar, pero Sí, con datos del 2005, ujú. hace Sí, 15 años atrás. Daniela Elena Pavés. Mira, ¿por qué este tipo de proyectos se han ido hacia ese sector? Recordemos que este es un sector estratégico principalmente de la Ruta 5. Como bien dice Daniela en la presentación, está fuera del regulado. El regulado de instrumentos de planificación, el principal, ustedes saben que es el plan regulador. Fuera del plan regulador, obviamente, sector rural es un incentivo, digamos, para este tipo de empresas de poder alejarse de los centros urbanos y obviamente instalar este tipo de proyectos. Pero la estrategia es que este tipo de proyectos se han ido acercando a ese sector, digo acercando, pero igual ha sido medio complejo porque hay que ver el desarrollo urbano de la ciudad. Puerto Montt ha ido expandiéndose, ¿no es cierto?, para todos lados, hacia el norte, hacia el Erce, el barrio industrial, acuérdense de Puerto Montt, si ustedes conocen bien Puerto Montt, hoy día donde está el hiperlíder, donde está Presidente Ibáñez, antiguamente el barrio industrial estaba ahí. El matadero, por ejemplo, de Puerto Montt estaba en pleno centro, en ese tiempo era rural, donde estaba el líder actual.
Fue tanta la presión que hubo por ese tipo de proyectos que finalmente este tipo de proyectos industriales se han ido alejando de los radios urbanos. Luego del terremoto del 60 se proyecta hacia Puerto Montt el barrio industrial, donde hoy día está el camino donde está la rotonda, ¿no es cierto? Todo el sector industrial donde han podido instalarse de tipo de empresas. Pero ustedes también han visto que las viviendas y la mala planificación urbana en las ciudades han hecho que muchas viviendas se han ido instalando donde está la actual cárcel de Puerto Montt, hacia el frente, no recuerdo los nombres de estas poblaciones, pero está lleno de gente. Más encima, está proyectado a 30.000 viviendas al sector de Chinquihue Alto. Por lo tanto, este, este sistema industrial, planificación urbana, ha sido tan tirante que hoy día este tipo de proyectos se han ido alejando todavía más. Uno se ha ido alejando hacia la carretera 5 Sur, hacia el norte, camino Puerto Varas, donde hay varios loteos industriales o de empresas, y también hacia el camino hacia Chiloé. ¿Por qué estratégico? Porque recuerden, chiquillos, y esto es parte de la planificación estratégica no del año 2000, sino antes del 2000, se estaba planificando que la acuicultura, el desarrollo acuícola de la región de los lagos era un potencial tremendo en los años 80. Los estudios fueron en los 70, en los 80 se empiezan a instalar ya los primeros centros cultivos y el año 90 viene el boom económico exponencial y Chile empieza a desarrollar este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces este tipo de proyecto donde está hizo Daniela, también tiene algo estratégico porque la alimentación de los salmones o de alimento pescado también va hacia el sur, Chiloé, pensando ya en ese tiempo, en los años 80 y los años 90, que la planificación estratégica de la región de los lagos no era solamente Puerto Montt, sino Chiloé, y para eso se estaba proyectando ya el puente Canal de Chacao como una conexión directa para que la actividad acuícola de Chiloé pueda llegar sin problema a Puerto Montt. ¿Por qué Puerto Montt? Porque Puerto Montt tiene el aeropuerto internacional, un aeropuerto internacional, por lo tanto, toda la salida, y más encima el puerto de Puerto Montt, que se hizo chico, que después se fue a Calbuco, pueda salir los productos en forma más rápida. Pero otro antecedente bien interesante en este análisis estratégico de ciudades es que no solamente estaba, ya en los 90 se estaba pensando ya que el desarrollo acuícola no era solamente potencial en la región de los lagos, sino también hacia el sur, Aysén y Magallanes. Por lo tanto, todo lo que se pensó en el sur y lo que pasó en nuestra zona es que todas las actividades comerciales, industriales, se empiezan a instalar muy cerca de la carretera 5 Sur y se pensó en algún momento de hacer un megapuerto en la ciudad de Quellón para poder ser un punto de descarga de las actividades comerciales de Aysén y Magallanes. Y el puente Chacao está relacionado con eso, ¿ya? Más que la conectividad, que ustedes digan, que Chiloé necesita la conexión, este es un tema comercial que se estaba viéndose de los años 90, ¿ya? Y que se ha ido proyectando y hasta el día de fecha se pretende terminar. Por lo tanto, lo que está ocurriendo hoy día en Aysén, Magallanes, en tema acuícola, hoy día el impacto va a ser en nuestra zona. Recordemos que el tipo de industria, proyectos industriales, la mayor cantidad de logística está en la región de los lagos, está el tema de todo el tema de transporte logístico está acá, todo lo que es los vertederos industriales están acá en la región de los lagos y no están en Aysén ni Magallanes. Por lo tanto, nuestra región se transforma en un eje estratégico. Es por eso, Daniela Pavés, por qué este tipo de proyectos se instalan es producto de tener una conectividad rápida, ya conectividad rápida por la carretera 5 y poder vender sus productos hacia diferentes puntos, o sea, poder trasladarse fácilmente desde el sur, Chiloé, pasar Puente Chacao, llegar al aeropuerto internacional o a los puertos internacionales, en este caso el puerto de Puerto Montt o el puerto de Calbuco. Y más todavía, que también como estratégicamente se estaba pensando en los años 90, se empiezan a hablar de los corredores bioceánicos, de tener un tema económico muy relacionado entre el cono sur, es decir, un corredor bioceánico que fuera por Osorno, pasara por Argentina, Brasil o Uruguay y salir hacia el Atlántico.
Por lo tanto, nosotros como región siempre fue un punto estratégico porque Paso Cardenal Zamoré se transformaba como un punto estratégico. Entonces, y en esos tiempos, insisto, en los 90 se estaba pensando en hacer dos tipos de puertos. Un puerto comercial importante en el sector de Corral Valdivia o un puerto comercial y grande en el sector de la región de los lagos. Entonces, todo esto tiene una relación comercial, económica, estratégica, y que obviamente ha impactado en los proyectos que ustedes están viendo, ¿ya? Entonces, para que entendamos cada uno de sus proyectos, cada uno tiene su lógica, ¿ya? Y entendamos que sus proyectos no están solos, como el caso de Sebastián, cuando presenta el relleno sanitario de Chiloé, eh, o, o el de Chaica, los proyectos de energía renovable no convencionales que debe haber, tener también Pavés, también va a hablar de ello. Todos están con una lógica estratégica de región, de país, política regional estratégica para poder intervenir en este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces ustedes están aprendiendo no solamente el proyecto específico, sino también contextualícenlo en su entorno. Por eso les digo, importante saber qué proyectos existen, por qué están estos proyectos, qué conflictos existen, y entender un poco la lógica de ellos, ¿vale? Nos pasamos harto, casi una hora con Daniela. Eh, nos quedan 15 minutos, no sé si Guido y Daniela Pavés. Yo, Eh, yo puedo, profe, ahora. ¿Ya? Sí, mi Vale, presentación vale. la intenté hacer corta, así que la puedo cortar un poco más. No No, hay pero está problema. bien. Toma tu tiempo. Vale, dale nomás. Tú comparte pantalla, por favor. Todavía nos quedan Ya. casi 20 minutos. Puedes compartir pantalla y, si no me equivoco, lo podemos observar todo. Ya, profe, se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, ¿Se ve? ahí sí. Agranda un poco más y estamos bien. Perfecto. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se ve, profe? Ahí Sí, lo sí. vemos. Sí, lo vemos. Ya. Te me avisa nomás, profe. Dale nomás. Ya. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. El tema que elegí para hablar es una evaluación de impacto ambiental sobre la construcción de la Ruta 7, tramo Pillán, Río Riñihue, Empalme, Ruta 7, en Caleta Gonzalo, la provincia de Palena, región de los Lagos. Bueno, esta asignatura es impartida por el profesor Jorge Pazminio y el ramo se llama Evaluación de Impacto Ambiental. Y que les habla, obviamente, Guido Robinson Mancilla Gutiérrez. Bueno, en general la descripción del proyecto se basa o sea, se encuentra en la comuna de Chaitén, en la provincia de Palena. La idea general es generar una conectividad entre las localidades de Pillán y Caleta Gonzalo. La envergadura del proyecto concierne 21.4 kilómetros que bordea el fiordo de Reñihue. Bueno, en general, lo que se trata de esto es hacer un nuevo trazado de camino que inicia desde la localidad de Pillán, cruzando dos ríos, en este caso el río Negro y el río Reñihue. Además de esto, se va a construir un túnel, el cual el túnel tiene una longitud de 3 kilómetros en una dirección poniente que atraviesa una cadena montañosa y separa al valle de Reñihue con la localidad de Gonzalo, y esto lo vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí podemos ver lo que le acabo de explicar. Esto es todo lo que es el proyecto. Voy a poner un marcador. Aquí tenemos todo lo que es la envergadura del proyecto, los 21.4 kilómetros de los cuales se compone. Bueno, en general, el objetivo principal de este proyecto es un mejoramiento del tramo de la Ruta 7 entre las localidades que anteriormente mencioné. Y bueno, este proyecto ingresa al CEIA el 7 de diciembre del 2017 y tiene como número de ingreso 495. Aquí tenemos una imagen de cómo se encontraba anteriormente lo que es esta ruta. Y bueno, el titular de este proyecto es el Ministerio de Obras Públicas. Otro dato interesante es que la fecha estimada de inicio de ejecución fue el año 2019. Obviamente, dentro de todo lo que fue este proyecto, o sea, de la presentación de este proyecto, perdón, tuvieron hartas observaciones por parte de distintas entidades del Estado, lo cual evitó que el proyecto se inicie en una fecha anterior. Bueno, tiene un monto de inversión de $76.382.687. La vida útil de este proyecto es indefinida, lo cual lo hace muy interesante al momento de ser evaluado. Y bueno, la mano de obra constaba en general,
de 74 personas al comienzo, y bueno, de operación 3 personas y bueno, un máximo de 7. En cierre de abandono, como dijo anteriormente, tiene una vida útil indefinida, por ende no existe o no se concierne tal ítem. Referente a la superficie, esto genera una superficie total de 528.124 metros cuadrados, lo cual se consideran entre ellos el camino, las zonas de acopio provisionales que se encuentran al inicio del proyecto, instalaciones de faena y campamento también en el inicio del proyecto, planta de producción de materiales, empréstito y polvorín, lo cual generan el total que acabo de mencionar. Referente a la actividad relevante, este proyecto presenta distintas áreas de influencia. Aquí podemos ver un mapa, una cartografía más grande de lo que es el área del proyecto y cómo su influencia. En específico, este proyecto fue evaluado desde diferentes aristas. De hecho, concierne todas las aristas del medio físico que se pueden evaluar dentro de un proyecto. También a la vez considera el medio humano, patrimonio cultural y en general, bueno, como trata este objetivo de este proyecto es el tema de la conectividad, lo cual también suena un poco interesante, que lo vamos a comentar un poco más adelante. En general, diferentes componentes del área de influencia varían dentro de este proyecto, por ende lo que es la climatología y meteorología se basa todo lo que es la comuna de Chaitén y también las comunas, aledañas de Gualeguay y lo que es Chiloé. En general, normalmente el área de influencia también se ve delimitada a lo que es el camino o la zona de construcción, donde igual se generan algunos problemas, ya que dentro de lo que ellos hablaban dentro de su proyecto, definían primero con la definición geográfica buffer, el cual corresponde a un área de influencia, a una cierta área circundante, y en otras se definían también como 100 metros cada costado, lo cual era un poco extraño, ya que el proyecto debería generarse o explicar de una cierta manera con una sola terminología de cuál va a ser su área de influencia, a lo cual muchas entidades se pronunciaron a definir mejor el área de influencia y también a generar una mejor cartografía. Me refiero a eso porque aquí mismo podemos ver una cartografía de alta escala y también donde donde la cartografía que se ve un poco más aquí, más detallada, tampoco entrega muchos detalles. Entonces, eso fue uno de los primeros problemas que presentó esta evaluación de proyecto, en donde los alcances se hicieron de la falta de coordenada UTM, poca simbología o casi nula o escasa o poco entendible. También presentaron algunos problemas referentes a que la escala eran de 1 a 1 millón, siendo que siempre se exige una escala de mayor detalle, especialmente para este tipo de proyectos. Otra cosa interesante es que este proyecto tiene una intervención en el Parque Nacional, el Parque Pumaní, el cual también es considerado un santuario de la naturaleza. Esto yo creo que es lo que genera tantos problemas o tanta evaluación o ¿cómo decirlo?, tantas observaciones respecto de las diferentes entidades al titular. En general, uno de los grandes problemas que se presentó, que fue un detalle muy importante, fue que dentro del parque se encuentra un predio que se llama Los Prados, el cual, bueno, en general lo que estaba tratando de hacer este proyecto era presentar un permiso ambiental sectorial, el número 120, el cual habla de intervenciones de santuarios de naturaleza, pero se le hizo el alcance de que si realmente este predio era o no era parte del parque o era considerado santuario, si realmente era un predio privado prácticamente dentro del parque, lo cual se le pidió evaluar si realmente se podría actuar con este PAS dentro de esta zona. Me refiero solamente al predio, perdón. Bueno, en general, aparte de otros problemas que tuvieron fue con el permiso ambiental sectorial de lo que era la parte de tala, donde no existía un plan de manejo ni de contingencia. De hecho, esto se repite mucho en lo que es de riesgo volcánico. También se repite mucho lo que es contingencia hacia incendios. Tampoco no existe ningún plan de contingencia de ningún tipo de índole. También con el tema de la parte de la flora y fauna, también presentaban incontingencia o faltaba información o no tenía un plan de prevención o de manejo para ninguna de las áreas que acabo de mencionar, asimismo como también en lo que eran ambientes acuíferos, ya sea de aguas continentales o de mar, tampoco se presentaban planes de contingencia, aun siendo que se encontraron 2 especies en peligro de extinción, una que se encontraba en estado de prevención y la otra que ya se encontraba netamente o literalmente como una especie en peligro, las cuales ahora en este momento no recuerdo el nombre.
Pero otro problema que también presentaron eran con las campañas de investigación, ya sea la parte geológica, la parte acuífera, la parte de flora y fauna, hongo, líquenes, briófitos, etcétera, etcétera. Solamente tenían campañas que comprendían desde la época, desde las estaciones que comprendían verano y otoño, siendo que algunas de las más principales, y aparte por la índole y las condiciones climáticas de la zona, eran más importantes la de invierno, especialmente también con el tema de las especies correspondientes a flora y fauna. Y también lo que era la primavera, otra estación del año súper importante, especialmente para esta zona, los cuales no estaban considerados, y eso también generó otra problemática dentro de lo que era la evaluación de impacto ambiental de este proyecto. Bueno, dentro de los impactos significativos que presentaba este proyecto, los principales eran un impacto positivo hacia el medio humano, que después vamos a comentar a más detalle, y lo otro eran las emisiones atmosféricas, las cuales presentaban un alto porcentaje de material particulado, y ellos hablaban de un 90% de abatimiento de estas emisiones de material particulado, pero no explicaban cómo iban a lograrlo, o sea, solamente se daba un porcentaje de abatimiento. También tenían un problema con las emisiones de ruido, ya que el mapeo que se hizo de las emisiones de ruido era súper escaso, no presentaban un programa decente, o los análisis que se hicieron, los puntos que se tomaron tampoco eran muy convincentes, no presentaban tampoco cómo eran las emisiones dentro del área, de un área geográfica o dentro de una cartografía. Simplemente hicieron una figura con un círculo donde dicen que hasta 150 metros era como los lugares donde más ruido iban a emitir. Referente a la flora y fauna, también hay un impacto significativo debido a que esta zona va a tener que prácticamente talar y prácticamente arrasar con ciertas partes del ecosistema considerado dentro de un parque nacional. Referente a esto, igual se hace el alcance debido a que se encontraron especímenes de alerce y no se consideraron como bosque de alerce. En general se encontraron 15 especies nativas, pero después tuvieron un problema, no sé si fue con un problema debido a que hubo un cambio entre los entes que realizaron estos análisis o se realizaron estas campañas, las cuales primero, como dije anteriormente, se presentaron 15 especies nativas y después misteriosamente o mágicamente aparecieron 16 especies nativas. O sea, especies, perdón, de alerce. Entonces, eso es lo que generó a solucionar esta incongruencia y también a proporcionar mayor información referente a que esto se tome como un bosque y que no se llegue a generar ninguna tala de estos árboles de alerce. Por otra parte, de entre las guías y normas que se utilizaron, que está la guía de CONAMA, que hace referencia a lo que es las distintas especies de flora y fauna, y la guía del CEA, que también habla del patrimonio cultural. Otro caso muy importante, ya que dentro de lo que fue el análisis de patrimonio cultural, específicamente en esta zona se habla de un patrimonio arqueológico y paleontológico. El tema es que debido a la difícil acceso que tenían ciertos lugares, antes, o sea, previo a lo que era el inicio del proyecto, era muy difícil poder saber o poder estar en ciertas zonas en las cuales se pueden hacer estos análisis. Así que lo que hizo el titular del proyecto fue comprometerse a, mientras se avance dentro de la construcción del proyecto, iban a ir haciendo análisis arqueológicos paleontológicos, los cuales tampoco presentaban un plan de contingencia referente a qué hacer en caso de que se encuentre algún no sé cómo decirlo, bueno, algún lugar o algún evento arqueológico o paleontológico importante dentro de la zona del proyecto. Referente a eso, también tuvieron algunos problemas hacia lo que era el medio marino, especialmente lo que es el fiordo Ñihue, lo cual es la área de influencia para este lugar. Se hablaba de que quizás la preocupación que tenía principalmente el CEIA y otras entidades como Subpesca o Cernapesca era que las remociones de tierra que se iban a generar aquí en este lugar pudieran tal vez llegar hacia el fiordo o puedan un cauce natural de agua dulce pueda verse afectado por esto, debido a que hay dos especies de especies nativas que se encuentran en peligro y las cuales podrían verse acomplejadas en cualquier etapa de crecimiento de su vida natural, por decirlo, en el medio. Otro tema importante era
la falta que tenía en algunos de estos casos sobre lo que era las consideraciones del cambio climático. En este caso, se le hace el Ceremi de Medio Ambiente hace el alcance sobre las consideraciones del cambio climático, sin embargo, solamente hace el alcance para lo que era la pluviometría, siendo que dentro de lo que es la construcción del túnel y todo lo que es la construcción de la carretera, significativamente, bueno, se pasaba por 6 causas naturales, y dentro de esto sabemos por el cambio climático que esta zona cercana a Aysén y lo que es Aysén podría verse, o sea, los próximos años podría contener más cantidades de agua lluvia en menos tiempo, que es una diferencia muy grande a lo que se encuentra hacia el norte de la Patagonia, por ejemplo, el fiordo de Reloncaví, en donde probablemente hayan situaciones de sequía. No es lo mismo para allá, para esta zona, que cambia completamente las proyecciones que se han hecho. Bueno, muchas de estas proyecciones las ha hecho Guerrero, que es una persona que se dedica a generar modelos matemáticos en general acá en Chile, y hablar sobre estos temas. Así que se lo dejo recomendado para que lo busquen. Muy, muy buenas sus proyecciones. Por otra parte, también, bueno, volviendo al tema de las consideraciones de cambio climático, como decía, se afectan ciertos cauces, también dentro de lo que es la construcción del túnel, que pasa por debajo de un cordón montañoso. Probablemente se pueda encontrar con afloramientos de agua u otro tipo de problemas, los cuales puedan generar algún problema dentro del túnel. Tampoco fue considerado, y esto también está ligado directamente con las consideraciones de cambio climático. Aunque sí es importante, y eso me llamó la atención, de que dentro de los proyectos se exija o se empiece a tener conciencia dentro de lo que puede generar estos cambios. Continuando con el tema de la construcción del túnel, especialmente habían problemas con el tema de las tronaduras, que también tampoco se especificaba qué tipo de material se iba a utilizar, cómo se iban a hacer, no existía como una metodología muy asertiva, o por decirlo muy especificada, de cómo iban a ser estas tronaduras. Eso también es aplicado, bueno, a todo lo que dije dentro de lo que es el área o el ambiente del medio físico. Normalmente tenían problemas en todo lo que eran los planes de contingencia y en caso de cualquier evento que pueda generar algún problema hacia el medio físico. Por otra parte estaba el tema de las comunidades. Bueno, en general este proyecto es súper bueno porque genera una ampliación de la Ruta 7 y mayor conectividad. Sin embargo, considerando lo que decía el profesor dentro del proyecto, también se considera que esta zona es altamente productiva para salmoneras, especialmente lo que es el fiordo Riñigua. Entonces probablemente, más que una construcción hacia las personas, esto también puede ser que más sea un beneficio para la empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de todo lo que habla el proyecto se dice que hay una mala conectividad y también hay un problema con las telecomunicaciones que supuestamente este camino va a solucionar. El tema es que cuando se hicieron los pronunciamientos hacia las comunidades fueron muy pocas, muy escasas, y me sorprende que el Ministerio de Obras Públicas no haya hecho algo más como para llegar a estas comunidades y poder comentar de lo que se trataba el proyecto, lo cual yo creo que mucha gente, en vez de ponerse en contra, quizás le convenía mucho más tener el proyecto hecho. Si no me equivoco, para el año 2011 se hacía una estimación de que en esta zona por lo menos habitaban unos 1.500 habitantes, y en general en empresas creo que habían como 200. Entonces podemos ver ahí cuál es la relación que existe. En general, como conclusiones, el proyecto es súper bueno, es súper interesante. Me sorprende la capacidad que tuvo los diferentes entes para poder hacer un análisis tan exhaustivo, considerando que lo que es la línea de base de este proyecto considera 536 páginas, donde tocan las diferentes aristas que pueden afectar. Como digo, supongo que esto se debe a la intervención que se generó realmente, porque ya este proyecto ya está hecho prácticamente, dentro de lo que es el Parque Pumalín. Y bueno, por otra parte, como dije anteriormente, lo que me llama la atención es el tema de las comunicaciones. Si realmente fuera una preocupación real, yo creo que hubiera sido súper importante la comunicación del Ministerio de Obras Públicas hacia las personas. Y también me llama la atención el hecho de que el Ministerio de Obras Públicas, como un ente que también fiscaliza y que también tiene que hacer estos alcances frente a otros proyectos, no se haya preocupado en generar los proyectos de prevención y de manejo que normalmente se deben exigir para proyectos de esta índole. O sea, fue muy somero en ese sentido, o fue muy a la rápida. También otra cosa que me llamó mucho la atención es el problema con el manejo de las unidades. En algunas veces las unidades se utilizaba su diminutivo, o se utilizaba el nombre completo como tal, o se utilizaba en mayúscula, o se utilizaba en minúscula cuando no correspondía, lo que podría generar muchas confusiones. Otro problema que tenía también este proyecto era que no presentaba ningún archivo KMS.
lo cual es súper importante para poder generar y poder tener antecedentes para poder ver si realmente el proyecto está cumpliendo con su avance o no, o si tiene algún problema, o si puede llegar a generar alguna intervención que no corresponde. Entonces, algunas veces da la sensación de que el proyecto pudo haber sido de cierta manera a la rápida en algunos sectores, en algunos casos, dentro de lo que fueron sus análisis, y también algunos problemas con las citas. Dentro de sus citas tenían muchos problemas porque presentaban citas con diferentes tipos de metodología para citarlas. Como algunos estaban en APA, otros en otro tipo de metodología para citar, lo cual me sorprendió mucho, ya que me imagino que debe haber como cierta estructura para poder hacer estos proyectos y poder definir cuál sería la mejor manera de poder entregar la información, la cual considero que en sí está bien estructurada, bien organizada, pero tenía estos pequeños detalles que podrían generar un problema hacia la lectura, hacia una persona que pueda evaluar el proyecto o quiere interiorizarse en lo que se hizo en esta zona. Eso sería, profesor. Muchas gracias. A ver, Guido, yo antes de dar la palabra, no voy a dar la palabra, voy a hablar yo. Guido, primero consulta, mientras ahí sacas la presentación. Sí, dígame, profe. Consulte nomás. Consulta, ¿tú cambiaste el proyecto? Sí, profe, lo cambié porque lo que pasó fue que no me había percatado que el proyecto tenía que ser de la región, entonces intenté buscar algo similar. No sé si se me olvidó también avisarle. Sí, hay un problema ahí, pero más que de avisar o no avisar, es que la pauta del trabajo, que voy a compartir, deja de compartir por favor tu pantalla, para compartir yo, porfa. Ahí para que yo pueda dejar de compartir. Eso. Ahí sí. Mira, yo te dejé de hablar, Guido, pero tenemos un problema. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Lo voy a decir al tiro. ¿Cuál es el problema? Tu presentación. Déjame como ver aquí. La pauta que yo entregué para este trabajo, cada estudiante elige un estudio aprobado de la región de los lagos. ¿Ya? Aprobado. Este proyecto se ingresó en 2017, ¿ya? 2017 y lamentablemente este proyecto está en calificación, ¿ya? Yo necesito, para evaluar a ustedes, necesito un proyecto terminado. Súper interesante lo que mostraste, del camino, de los impactos, yo creo que para todos lo que escuchamos está bien. El problema es que para la evaluación de lo que yo les pedí para este ramo, y un proyecto terminado, ¿por qué? Claro, a lo mejor tú tenés la línea base, tenés tu área de influencia, pero no tiene el final como va a terminar este proyecto. Yo necesito el proyecto completo, hasta con lo que viene ahora la segunda parte del trabajo, es ver todo el impacto, mitigación, reparación y compensación, y todo lo que se consideró para ser aprobado este proyecto, o este y los otros proyectos de los chiquillos. Y es por eso que está tomando proyectos aprobados, Guido. ¿Ya? No sé si se te pasó, no se te pasó, pero lamentablemente no te puedo calificar, siendo súper interesante el proyecto, no te puedo calificar este proyecto que está en proceso. ¿Ya? Te faltó comunicarte, te faltó avisarme. A lo mejor si tú me habías dicho, ¿sabe, profe? Me parece súper interesante verlo, pero yo necesito hacer eh, una evaluación del proyecto terminado, ¿ya? Así es que te pediría, a modo extraordinario, yo sé que ya no vas a poder, y eh, para no hacerte calificar ya para segunda nota, porque tiene un proceso ya, primera y segunda nota, eh, entre el trabajo final, yo necesito que tú tengas un trabajo terminado, ¿ya? Así es que te voy a dejar un plazo próxima semana de presentar, obviamente con las restricciones que significa de nota, para que te dé un plazo para poder entregar un trabajo con una RCA finalizada. ¿Ok, Guido? Sí, profe, me acabo de dar cuenta. De hecho, me acabo de meter al SEA mientras me estaba comentando eso y claramente dicen calificación. Seguramente me confundí
con alguno que estaba más arriba que este proyecto y no me fijé después. Sí, bueno. Está en calificación, pucha, lo que tú nos dijiste, todo lo que está nombrado es súper interesante, pero lamentablemente yo necesito evaluarlo y para que ustedes puedan entender un proyecto, y más encima este proyecto es interesante debido a que ingresó en forma voluntaria, y ustedes pueden decir, ¿y por qué ingresa de forma voluntaria si está en un área protegida? Acordémonos que esto, como tú decías, este es un sitio que estaban dentro del área de Pumalín, que era un parque privado en su tiempo, que no estaba siendo protegido en alguna área, y lo que hace la intervención entre el Estado y Douglas Tonkin hacer una negociación en que ese sector se pueda construir un camino. Ellos no van a oponerse a este camino, sabiendo el impacto que tenía con los túneles, principalmente las tronaduras que pueden haber, pero Tonkin Conservation dice, ok, el Estado, ok, intervengan sitios dentro de nuestra área protegida, digamos, o privada en ese tiempo, pero considero dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es por eso que el MOP ingresa este proyecto a la ruta 7, este tramo a la evaluación ambiental. Insisto, un proyecto súper interesante para evaluar, pero yo necesito evaluarlo con proyectos terminados, ¿vale? Sí, Así que profe, te voy a dejar. pero disculpe, comentando eso, Ujú, lo que decía también dentro de las observaciones que se le hizo al proyecto, se le hizo especificar por qué entraba como voluntario. ujú. De hecho, eso me llamó harto la atención, el hecho de que, claro, si el proyecto entró como voluntario, ¿por qué alguna entidad le exigía poder explicar esto? Y otra cosa que me llamó la atención dentro de lo que era el proyecto, que me pareció súper extraño, que quizás me pueda ayudar porque información no encontré, era por qué si el MOB también tiene alguna obligación de cómo hacer pronunciamiento dentro de lo que es este proyecto, ¿por qué no la hizo? Independientemente que sea o no sea titular. No sé si tiene lógica lo que digo. Claro, porque el titular es el MOP y hay varios servicios. Claro, lo que pasa es que dentro del MOP, acuérdate que hay varios servicios asociados, que no solamente el Ministerio de Obras Públicas como Seremía o Secretaría Ministerial, sino también está la DGA, la DOH, diferentes direcciones, ¿ya? Puede ser que, tengo que revisarlo, pero deberían haberse pronunciado las otras direcciones regionales. Sí, Claro, la dirección de obra hidráulica y la DGA se pronunciaron. ok, entonces, claro, en ese caso sí, porque tienen que pronunciarse debido a las competencias que estos tienen. Lo que habría que revisar si es que el MOP tenía claro, no puede ser juez y parte, en este caso el MOP porque es titular del proyecto y por lo tanto no se puede evaluar a sí mismo, ¿ya? En ese caso es el Servicio de Evaluación Ambiental que considera todos los antecedentes que deben tomarse para la evaluación correspondiente del proyecto, pero sí las direcciones regionales asociadas tienen que opinar, ¿ya? Porque insisto, porque son direcciones de alta dirección pública, aunque pertenezcan a un ministerio, tienen direcciones regionales eh, paralelas, ¿ya? Por lo tanto, no es que se tengan que restar, sino que tienen competencias muy marcadas, diferenciadas, aunque estén bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Eh, Profe, ujú, disculpe, la última consulta referente a esto, porque igual, como decía usted, es súper interesante el proyecto, pero igual puede ser que nos ayude igual a entender un poco el tema. ujú. Dentro del proyecto también se indican, o sea, dentro de la descripción de la ficha se indica si hay algún interés de algún ente. Eso me llamó la atención. Y decía que no había como interés de otros entes dentro del proyecto. Eso está relacionado con la parte de la ley lobby, ¿o no? No Se entendí. hablaba, Otra se vez. habla, se habla de cuáles son los entes o como alguna interesados en el proyecto o que tienen algún interés sobre el proyecto. Ya. Dicen que no había como algún otro ente dentro del que estaba interesado por la construcción de este proyecto. Pero no sé si eso tiene que ver con la ley lobby, no sé si me entiende. No, yo creo que aquí hay un tema de subvención estatal, debido a que las platas del MOP son públicas, ¿ya? Y no concesionables. Entonces, claro, concesionable, acuérdate que la Ruta 5, por ejemplo, desde el Ministerio de Obras Públicas, pero que como el Ministerio de Obras Públicas no tiene plata para construir carreteras, lo que hace Obras Públicas es que concesiona, ¿ya? El MOP concesiona las carreteras Ruta 5. En el caso de lo que explica, lo que yo entiendo en ese punto que tú estás planteando, en la Ruta 7, claro, como ser una ruta donde el costo equivalente, el costo social económico,
hace que ese sector no tenga una rentabilidad positiva económica. Al no tener una rentabilidad positiva económica para un privado, lo que hace es que interviene el Estado. Y por lo tanto, lo que hace el Estado es construir porque no hay un interesado quiera intervenir en esa ruta. Por lo tanto, el Estado interviene directamente y construye y pueda pavimentar ese sector o habilitar ese sector para poder tener la ruta correspondiente de accesibilidad del tramo que falta en la provincia de Palena, comuna Chaitén. Por lo tanto, para unir hasta llegar hasta Hornopirén y de ahí pasar por Chaparán y llegar hasta Cochamoy y tener una conexión directa. Pero yo creo que está relacionado con eso, y no, porque la ley del lobby viene por otro lado, es un tema de, de intereses, pero eso está más regulado para el tema de las autoridades, de quién recibe a quién, pero eso no corresponde a la evaluación ambiental. Lo que sí debería, lo que te estoy planteando es que al no haber interesado es producto de que obviamente el privado que quiere intervenir ahí, y por ejemplo puede decir el Estado, ya ok, pero gana por los peajes, por ejemplo, pero obviamente a lo mejor el acceso, aunque no van a viajar miles de personas, miles de vehículos como pasa en la Ruta 5, y por lo tanto hace inviable un proyecto atractivo para un privado. Por lo tanto, el Estado paga directamente los recursos para poder dar accesibilidad a ese territorio. ¿Ya? Vale, profe. Entonces, la otra semana le hago la presentación y disculpe. Sí, Guido. Ahí voy a Ya, cambiar de proyecto. no Le te, voy a enviar un correo cuando tenga un proyecto nuevo. ya no te quiero joder el año, el semestre, pero No, súper profe, interesante, fue culpa mía. es un tema de evaluación, lo que podemos tomarlo un momento para estudiarlo, lo que estamos discutiendo, pero lamentablemente no te puedo avalar este proyecto, ¿vale? Sí, profe, no hay Ya, problema, se entiende. ya. Daniela Muchas Pavés, gracias. vale, Guido, gracias. Daniela Pavés, mañana estamos con la última presentación, porfa, ¿ya? Sí, profe. Ya, entonces mañana ingresamos y ya quedaríamos con energía renovable no convencional, en este caso del proyecto Calbuco aprobado. ¿Ya? Ok, chiquillos, nos vemos mañana. Subo más tarde la presentación para poder ustedes puedan acceder a ella también. Adiós, chiquillos, que estén bien y cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, nos vemos. Chao, chao, profe. chao, chao.